Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto de domingo a las 10 de la mañana que lo realizamos siempre. Gracias a Dios por acompañarnos ahora ahí en su hogar a través de la red y poder de esta manera disfrutar de este tiempo maravilloso para alabar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, para todos juntos orar y regocijarnos en el Señor. Para eso, mis queridos hermanos, les invito a orar. Ahí donde usted está, mi estimado hermano y amigo, vamos a orar, porque la palabra del Señor dice que Dios es espíritu y en todo lugar Él está. Y sabemos de su presencia que nos acompaña. Por esto estamos seguros de que así como está aquí con nosotros en este momento, también está con usted ahí en su hogar. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, en esta mañana que nos permites una vez más reunirnos, Padre, en una misma fe, en un mismo espíritu. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia que nos acompaña siempre, que nos fortalece. Gracias por tu perdón que nos otorgas también siempre, Señor, que nos permite acercarnos a tu trono, acercarnos, Señor, ante tu presencia, para agradecerte en primer lugar por los favores recibidos, por la bendición que nos das, por el cuidado, Señor, por un día más de vida que nos permites, Padre Celestial, estar en este mundo. Gracias, Padre Celestial, por la salvación, por la vida eterna que nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que están en todo lugar, uniéndose en este momento de adoración y de alabanza. Gracias por nuestros amigos también que nos acompañan. Padre Celestial, gracias por todos los que en este momento están unidos y están uniéndose para alabar y para glorificar el nombre del Señor. Gracias, te pido tus bendiciones, te pido tu presencia, te pido, Padre Celestial, tu bendición en esta mañana, el perdón también de nuestros pecados. Señor, perdónanos, Señor, y permítenos acercarnos en santidad, y permítenos acercarnos en obediencia a tu palabra, Señor. Permítenos, Padre Celestial, regocijarnos y gozarnos, Señor, en tu presencia, a través de la alabanza, a través de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, gracias al Señor que en esta mañana nos permite estar juntos. Y la palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y en este momento vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través de las canciones que en esta mañana nuestra hermana Julia ha preparado. Los invito a todos juntos a entonar y cantar estas alabanzas y regocijarnos en el Señor. Saludo a mis hermanos con la paz del Señor, que Dios me los bendiga. En esta mañana primeramente hay que darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí para alabar y glorificar su nombre. Gracias a Dios tenemos las redes sociales para estar unidos ahí. Mis hermanos, les invito a donde quiera que se encuentren, por favor, que se paren para alabar a nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Dios tenemos nuestras manitos, aplaudamos, no importa que estemos en la casa, donde quiera que estén, porque hay que servirle a Dios con un corazón verdadero y sincero. Les invito a cantar a nuestro Señor Jesucristo, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. Jehová me acompaña en mi vida.
A ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para adorar con un corazón puro y sincero, Señor, que no sean de labios para afuera, sino que sean de verdad. Como dice la canción, la adoración, ya no somos esclavos del temor, sino somos hijos de Dios, de un Dios puro y verdadero, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Morning.
Amén y amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Gracias que a este tiempo de cánticos Dios fortalece nuestro espíritu, prepara nuestra alma y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, el mensaje del Señor. En nuestro tiempo de culto, lo que generalmente hacemos es alabar el nombre de nuestro Dios, agradecerle por sus favores a través de nuestro cántico, pero también Él nos bendice a través de su presencia, a través de su palabra, de lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Así que, mis queridos hermanos, vamos a continuar y para eso le pido abrir la Biblia, la palabra del Señor, y vamos a hacerlo primero en Deuteronomio capítulo 9, verso 9. Y luego Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 8. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Y luego Éxodo capítulo 32, verso 7 al 8. La palabra del Señor dice así en Deuteronomio 9, 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esto lo decía Moisés. Ahora vamos a Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. La palabra del Señor dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella tiene las enseñanzas para nuestra vida. Te pedimos tu bendición en esta mañana y que tú nos hables, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, esta historia que la encontramos durante el tiempo del éxodo del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida, donde, como todos conocemos, Dios, con su gran poder, primero a través de las 10 plagas que envió a Egipto para doblegar el corazón del faraón y les permita salir, y luego a través de los grandes milagros que durante este proceso, durante este caminar, Dios les mostró. En primer lugar, habla de una columna de fuego que les servía para guiarlos en la noche y puedan caminar sin mayor dificultad. Y asimismo dice, durante el día, en el desierto, los cubría con una nube para evitar que el sol dañara sus vidas, sus cabezas. Eran milagros palpables que vivían diariamente con ellos, además del maná que caía del cielo para sostenerlos. Además, la historia maravillosa de cómo Dios abrió el mar para que pasara el pueblo en medio de ellos. Y no solo esto, sino que una vez que pasaron, ¿no? Dios otra vez permitió que las aguas se unieran para que todo el ejército de Faraón que los perseguía mueran y de esta manera ya no puedan dañar a su pueblo. Así que fue como Dios libró con prodigio tras prodigio, milagro tras milagro, señal tras señal al pueblo de Israel y lo sacó de servidumbre, de la esclavitud del imperio de Egipto de aquella época. Y una vez que caminaron, Dios los llevó hasta su monte, donde Dios lo invitó
o lo llamó, mejor dicho, a Moisés a que subiera para darles las tablas de la ley, los mandamientos con los cuales ellos se iban a dirigir ahora como pueblo de Dios. Pero dice aquí el verso 7 y 8 de Éxodo, donde está la historia. Usted la puede leer más ampliamente en la casa. Dice que Moisés, en Deuteronomio, señala que Moisés subió y estuvo allá en el monte de Dios 40 días. Ahí recibiendo directamente de la mano del Señor, con el dedo de Dios, escritas las tablas, las primeras tablas de la ley. Pero este tiempo de 40 días parece que para el pueblo de Dios fue demasiado. Dice que empezaron a desesperarse y a angustiarse porque Moisés no bajaba del monte. Dijeron, no sabemos qué le pasó o ya Dios nos abandonó. No sabemos. Así que vamos a hacernos un becerro de oro y vamos a adorarlo como a Dios. Y prontamente, como dice su palabra, se olvidaron de todo el favor, de todos los milagros, de todo el poder con el cual él sacó o lo sacó a su pueblo de Egipto. Dice el verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, mire, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y además el verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, el pecado tan grande, inmediatamente se olvidaron del favor de Dios y además la libertad que ahora disfrutaban, no, la estaban otorgando a un ídolo que ellos mismos construyeron, en el cual aún incluyeron al hermano de Moisés, Aarón, que también pecó de esta manera, e hicieron un ídolo de oro y le ofrecieron sacrificios, ¿no? Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Inmediatamente se olvidaron de Dios, hicieron otros dioses, adoraron otros dioses y además dice la palabra que no solamente que adoraron a otros dioses, sino que vino un desenfreno y practicaron todo tipo de pecado, ¿no? Sensual, y se descarriaron totalmente de los mandamientos de Dios y dieron rienda suelta a su desenfreno carnal. Mire, lo terrible de este acontecimiento, que prontamente se olvidaron de Dios, de lo que el Señor había hecho por ellos, de los milagros que Dios hizo a favor de ellos para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Dice el verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y ese fue el problema de Israel a lo largo de la historia. Se olvidaban prontamente del favor de Dios. Y no solo en esta ocasión. Esto fue un repetir constante a través de todo el Éxodo. Cómo prontamente se olvidaban, se quejaban de Dios, aún querían volver a la misma esclavitud de la cual Dios los había sacado. De lo terrible que era la esclavitud, que mataban y perseguían a sus niños. Por ejemplo, la historia de Moisés. Usted la conoce muy bien, como el faraón mandó a matar a los niños menores de 2 años. Increíblemente, al poco tiempo, se olvidaron de todo el bien que Dios trajo para sus vidas, para librarlos de esa esclavitud. Y así fue una constante. Luego, cuando atravesaron todo el desierto, que tuvieron que hacerlo en 40 años por sus múltiples desobediencias, cuando bien pudieron hacerlo en 40 días. Dios los tuvo de esta manera aprendiendo a obedecer. Y una vez que llegaron, Dios inmediatamente les dio otro líder del pueblo de Israel, que fue Josué, para que conquistaran la tierra, y la conquistaron. Pero igualmente prontamente se olvidaban del favor de Dios, se olvidaban de sus mandamientos y volvían a los ídolos, a las prácticas antiguas. Y eso fue un constante a través de la historia. Una vez que ya se establecieron, igual se olvidaban y Dios tenía que estar levantando cada vez jueces, hombres, para creyentes,
firmes en Dios, que libraran al pueblo de las manos de sus enemigos que habían caído por abandonar los mandamientos de Dios. Luego de Josué vinieron una serie de jueces. Y luego de los jueces vinieron los reyes, y de igual manera se apartaban constantemente de los caminos de Dios. Y Dios tuvo que enviar de esta manera profetas, reyes que se convirtieran a Dios y los libraran de sus enemigos. Pero fue tanto el desagradecimiento y la constancia de apartarse de Dios que al final Dios tuvo que dispersarlos a través de las naciones. Y esto estaba ya profetizado. Si es que ellos abandonaban los mandamientos de Dios, ellos iban a ser dispersos. Y por esto es que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, están dispersos por todo el mundo. Y ahí hablamos de las diferentes diásporas o dispersiones del pueblo de Israel a través de la historia. La más conocida, la diáspora a Babilonia. Pero hubieron otras más. Y la última fue después de Cristo. A los 70 años después de Cristo, con el Imperio Romano. Que asimismo el Señor habló de ello. Que este templo no iba a quedar piedra sobre piedra, como efectivamente sucedió. Y lo conocemos a través de la historia. La última gran dispersión del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque prontamente se olvidaban de su Dios. Y hasta el día de hoy el pueblo judío e israelita está disperso por todo el mundo, porque así Dios lo determinó por su pronto olvido de los mandamientos del Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 6:12. Deuteronomio 6:12. A pesar de la advertencia constante que el Señor les daba. Cuídate, le decía al pueblo de Israel. Cuídate de olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Pero lamentablemente, a pesar de las múltiples advertencias, ellos se apartaban y se olvidaban de Dios. En Levítico 26:33 está finalmente, dice, y a vosotros, al ver la constancia de este pueblo de Israel, que se apartaba de él, y a vosotros, dice, os esparciré entre las naciones. Y hay muchos versos, Ezequiel, Jeremías nos habla de ello, de todas las dispersiones hacia las naciones por causa del pecado de Israel, por apartarse de los mandamientos de Dios. Claro que está para el pueblo de Israel como nación, que un día los va a recoger y está empezando ese tiempo. Están volviendo a la nación de Israel, el pueblo judío, de todas partes del mundo. Es una señal aún de su segunda venida. En Ezequiel 11:17 di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Israel está disperso, pero no es que va a ser exterminado. Lo han intentado a través de la historia y no han podido, porque es el pueblo físico, ¿no?, de Dios en esta tierra. Y las promesas son nuevamente de restaurar a Israel en los últimos tiempos, como está aconteciendo. Mis queridos hermanos, esto sucedió con el pueblo de Israel. Por su rebeldía constante de no querer acatar los mandamientos de Dios, de rápidamente olvidarse de Dios, recibir el favor en el momento de la angustia, pero cuando ya venía la bendición y la libertad, inmediatamente se olvidaban del favor de Dios. Esto sucedió con Israel y con el pueblo de Dios físico que Dios escogió en este mundo. Pero ¿qué pasa ahora con el pueblo de Dios? Como todos conocemos, ahora el pueblo del Señor no es una nación física. El pueblo del Señor son aquellos que ahora hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y que estamos dispersos igual por todo el mundo. Porque el pueblo de Dios es aquel ahora que cree en Jesús, que le ha recibido como su Salvador y está en todo lugar donde Él ha recibido a Cristo como su Salvador. Esa también es una señal de su venida, que el Evangelio iba a ser predicado en todo
el mundo, como ya está también sucediendo. Y nosotros ahora que somos parte del pueblo de Dios, que vamos igualmente a ser recogidos en su segunda venida, porque Él vendrá por segunda vez a recoger a su pueblo, a los que hemos creído en Él. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora luego de este tiempo en que el Señor nos ha protegido, nos está protegiendo? En que el Señor aún ha restaurado muchos hogares, muchas vidas. Algunos se han entregado en este tiempo. No los podemos ver ni decirles, alcen su mano, pero sabemos que Dios ha tocado corazones, que Dios ha perdonado, que el Señor ha restaurado, independientemente de dónde estén. No los podemos ver nosotros, pero Él los conoce. Él nos conoce y ahora somos parte del pueblo de Dios. Y luego de este tiempo que salgamos, tarde o temprano, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a olvidar rápidamente como hizo el pueblo de Israel, abandonar sus mandamientos y a volver a la misma vida anterior disoluta, practicando todo tipo de iniquidad y de pecado? ¿O vamos a continuar firmes con el Señor? ¿Vamos a cambiar nuestro estilo de vida? ¿Vamos a dejar la vida antigua llena de maldad? ¿Vamos a continuar con Dios y permanecer hasta el fin, como dice la palabra del Señor? Mire que los que permanecieron en obediencia, en fe con el Señor, fueron los que entraron a la tierra prometida. Como Moisés mismo, como Josué, como Caleb, fueron los que permanecieron firmes. No se olvidaron de Dios, más bien creían cada vez más. Su fe aumentaba conforme aumentaba el caminar en el desierto, se fortalecían y fueron los que entraron a la tierra prometida. En cambio, los que se olvidaron quedaron ahí varados en el desierto y ahí perecieron. Lo mismo está sucediendo hoy o puede suceder hoy. Usted ha creído en el Señor, está recibiendo el favor de Dios. ¡Qué bendición! Y estamos contentos de ello. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer después de que pase esto y de que, entre comillas, volvamos a la normalidad? ¿Vamos a volver a nuestros dioses antiguos? ¿Vamos a volver a la misma práctica desenfrenada de maldad y de pecado? ¿O de verdad vamos a cambiar? Vamos a volvernos a Dios y a vivir para Dios conforme a los mandamientos del Señor. La iglesia que ahora somos el pueblo del Señor y que además es la voluntad del Señor. Si hay algo que o la causa por la cual está el Señor permitiendo esto es porque alguien más o algunos más y muchos más se salven en estos tiempos. Puedan escuchar la verdad que estaba siendo distorsionada. Ahora la pueden escuchar de verdad y pueden meditarla y leerla en su casa y encontrar la salvación. Porque esa es la voluntad de Dios. Mire 1 Timoteo 2:4 lo que dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso la palabra del Señor lo repite una y otra vez. No hay otro medio de salvación, sino solo la fe en Cristo Jesús. Y Él quiere que esta verdad sea conocida por todos los hombres para que ojalá todos puedan ser salvos. Pero a la verdad, no. Si todos tienen la posibilidad, pero no todos serán salvos. Porque lamentablemente muchos rápidamente se olvidan del favor de Dios. Mire, Juan 14:6 lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino que lleve al cielo, sino es a través de Jesucristo nuestro Señor. La fe, la entrega, el arrepentimiento en Él es lo que nos da la vida eterna. Pero mis queridos hermanos, una vez que nos hemos arrepentido, y qué bueno, que nos hemos reconciliado, y qué bueno, que hemos entregado nuestra vida al Señor, qué bueno, somos parte del pueblo de Dios, que nos ha salvado de este mundo que representa el Egipto antiguo, lleno de esclavitud, en diversas prácticas que no las podemos muchas veces vencer. Ese es el Egipto ahora, un Egipto espiritual. Qué bueno que Dios ahora nos esté sacando con poder,
que Dios nos está dando ese dominio propio, la llenura de su espíritu para dejar nuestras prácticas antiguas. Qué lindo. Pero ahora viene la pregunta, después de esto, en que salgamos, entre comillas, a la libertad de esta vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver al mismo engaño, a la misma mentira, a la misma maldad? ¿O de verdad vamos a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, que todos los conocemos, conforme a la palabra del Señor? La palabra de Dios nos llama a permanecer, a no volver a nuestra vida anterior, más bien a continuar y a crecer para salvación en el conocimiento de Dios. No hay que olvidarnos prontamente del favor que ahora estamos recibiendo y que hemos recibido de Dios. No olvidarnos de los mandamientos de Dios, sino que más bien los pongamos en práctica constantemente, que sea nuestros hábitos, que sean obedecer los mandamientos de Dios y no quebrantarlos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 9:62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mis queridos hermanos, si solo entramos y recibimos el favor de Dios, el milagro del Señor, la bendición de Dios, pero luego nos olvidamos prontamente y volvemos a la misma práctica antigua, dice que no es apto para el reino de Dios. Mire, la palabra lo que nos dice además en Hebreos 3:14. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo. Usted al recibir a Cristo como su Salvador, ha llegado a ser parte del pueblo de Dios. Y si usted permanece firme, cuando venga Cristo va a ser recogido de todas las naciones como un miembro más del pueblo del Señor. Pero dice la segunda parte, siempre y cuando retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Es decir, si continuamos, si nos mantenemos firmes y retengamos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces sí seremos salvos. Mire, por eso Filipenses 3:13 nos exhorta a dejar todo la vida antigua. Hermanos, dice, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás, dicen versiones anteriores. Me esfuerzo a lo que está por delante. Y esto es lo que hace la diferencia. La diferencia está en aquel que decide seguir a Cristo pero no vuelve atrás. Que no se olvida de Dios, sino que continúa y durante toda su vida camina como hijo del Señor, haciendo el bien y obedeciendo sus mandamientos. En cambio, aquel que se olvida prontamente no va a entrar en la vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso, olvidando lo que queda atrás, esa vida de pecado disoluta, me esfuerzo a alcanzar lo que está por delante. Y cuando hacemos esto, cuando nos olvidamos de la vida antigua y empezamos a practicar una vida nueva en Cristo Jesús, obedeciendo sus mandamientos, entonces sí nos convertimos de verdad en discípulos, en seguidores de Jesús, que caminamos para la vida eterna. Mire Juan 6:45 en la traducción al lenguaje actual. Dice, en uno de los libros de los profetas se dice, Dios enseñará a todos. Por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. La voluntad de Dios no es que solo recibamos un favor momentáneo. La voluntad del Señor es que nos convirtamos en sus seguidores, en sus discípulos, en personas que permanecemos constantemente buscando el favor y la bendición de Dios, pero también buscando obedecer los mandamientos, porque lo que trae la bendición, lo que trae la prosperidad espiritual y aún la añadidura es la obediencia a la palabra del Señor.
Proverbios 4:18 dice, cuando realizamos esto, cuando nos decidimos constantemente obedecer a Dios y no olvidarnos de sus mandamientos, dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto se llama el camino de la perfección o de la santidad, en donde día a día, conforme conocemos su palabra, conforme permanecemos en sus mandamientos, nuestra vida espiritual va creciendo, va en aumento. En Filipenses 3:14 dice, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme al premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y finalmente Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la palabra del Señor. La palabra del Señor que claramente nos dice que el que persevera, el que no se olvida de los mandamientos del Señor, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Qué tristeza que da al ver la historia de Israel, sobre todo en el Éxodo, cómo por su rebeldía y por el olvido casi inmediato del favor de Dios, 1,5 millones de personas, que se calcula aproximadamente que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida. La palabra del Señor dice que sus hijos, que crecieron en el desierto, ellos fueron los que entraron. De las personas originales, solo 2 entraron físicamente a la tierra prometida, Josué y Caleb, por su fidelidad y su constancia. Ni Moisés, porque también lamentablemente en cierta ocasión pecó al ver la rebeldía del pueblo de Dios. Solo la pudo ver a la tierra prometida física para el pueblo de Israel. ¿Y por qué sucedió esto? Porque prontamente se olvidaron de Dios, a pesar del favor recibido. Y es lo mismo que está aconteciendo hoy. Mucha gente acude al Señor por los milagros, por las sanidades y en fe, y se ve la bendición de Dios. Pero qué pena da cuando prontamente se olvidan de los mandamientos del Señor. E igual como el pueblo de Israel antiguo, igual el pueblo de Dios, muchos hoy quedarán en el desierto. Quedarán solo en palabras, pero no entrarán a la vida eterna. Porque se dejaron engañar, porque les atrajo más el mundo otra vez, porque volvieron a las mismas prácticas antiguas. No hubo de verdad los frutos de arrepentimiento, no decidieron de verdad obedecer los mandamientos de Dios, solo querían la bendición momentánea, pero no de verdad la bendición eterna, la vida eterna en Cristo Jesús, que viene de un constante caminar y fe en el Señor, de una vida por fe en Dios, de una vida de agradecimiento y de obediencia a la palabra del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, Dios nos ha sacado de la esclavitud de este mundo. Nos ha mostrado aún su poder. Nos ha mostrado su bendición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos olvidaremos prontamente de Él? ¿O vamos a mantenernos firmes y a decirle, sí, Señor? Yo no puedo muchas veces porque mi naturaleza humana, pecaminosa, mi carne, como dice la Biblia, es débil. Pero yo confío en ti. Yo voy a buscar tu poder. Voy a conocerte más a través de la palabra. Voy a orar para recibir tu poder y de esta manera caminar en obediencia en medio de un mundo lleno de peligros y de tentaciones, pero confiado en el Señor, que nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a caer en el pecado de olvidarnos de Dios y de reclamar prontamente al Señor? ¿O nos vamos a mantener firmes
constantes en sus mandamientos, conquistando las bendiciones espirituales en primer lugar, para nuestra vida, para nuestro hogar, y también la añadidura que ahora tanto a la gente le preocupa. Pero lo principal es la vida eterna, y esta la logramos fruto de la obediencia a la palabra del Señor, del poner en práctica los mandamientos de Dios. El llamado a la iglesia de Dios, a la iglesia que ahora está dispersa en todo el mundo, pero que un día vendrá Cristo nuevamente a recogerla. Dios nos llama a no mirar atrás, a decidir vivir para Dios y no olvidarnos de Él, a no abandonar sus mandamientos ni su palabra, a permanecer hasta el fin, porque estos serán salvos. El que permanece hasta el fin, el que obedece sus mandamientos, en el que se ven los frutos dignos de arrepentimiento. Es verdad que continuamos con errores, con pecados, muchas veces hasta de manera inconsciente, pero conforme crecemos en el conocimiento de Dios, su palabra nos santifica, nos damos cuenta de nuestros egoísmos, que muchas veces es lo que menos cuenta nos da. De nuestro egoísmo es lo último que a veces nos damos cuenta. Que hemos sido personas egoístas, que solo pensamos en nosotros. No nos importa familia, hijos, sociedad, nada, solo nosotros. Pero Dios, conforme nos habla en su palabra, nos damos cuenta de ello. Y cuando hemos decidido seguir a Cristo, lo ponemos en práctica. Empezamos a practicar el amor, el bendecir, el preocuparnos por los demás. Y esto se logra cuando usted decide permanecer en Cristo. Cuando decidimos caminar con Dios, con sus mandamientos, con su enseñanza diaria. Entonces, ahí sí entramos a la tierra prometida. Vemos la mano de Dios. Vemos el poder de Dios. Vemos aún cómo las señales y milagros aún nos siguen. Es increíble la bendición y la promesa de Dios. A los que creen, dice, estas señales les seguirán. No las seguirán, como hoy mucha gente sigue y busca señales y milagros y va atrás por aquí, atrás por acá y terminan engañados. Cuando la palabra del Señor dice que si obedecemos y lo buscamos constantemente en su palabra a través de la oración, estas señales a los que creen me seguirán, nos siguen. Pero es fruto de un caminar constante con Dios. Y vemos el respaldo y la bendición de Dios. Y de verdad, entonces sí, nuestra vida cambia. Nuestra vida es diferente. Nuestra vida es vida en Cristo Jesús. Es vida eterna. Y la empezamos a disfrutar ya en estos tiempos. Porque el Evangelio no es solo sufrir, o destrucción, o tristeza. No, es todo lo contrario. Es gozo, es tranquilidad, es paz, es bendición en medio de la tormenta. Y cuando hay la bendición también física, es agradecimiento al Señor, alegría, es disfrutar la bendición de Dios que el Señor nos da a su pueblo y a sus hijos, y al final la vida eterna en Cristo. Por eso, mi querido hermano y amigo, en esta mañana le invito a no olvidarse del favor, a decidir en su corazón caminar con Dios, y no con una religión, no, con Dios. El compromiso que tenemos es con el Señor. Y para caminar con Dios tenemos su palabra. Para caminar con Dios tenemos su conocimiento, que día a día lo recibimos cuando estudiamos la palabra del Señor. En ese tiempo aprovechemos para estudiar, para meditar, para profundizar, para meditar en nuestra creencia, en nuestra fe. ¿Estamos siendo engañados o es que verdad, o es que estamos practicando la verdad? ¿Estamos solo hablando que somos hijos de Dios y nos hemos vuelto religiosos?
solo cumpliendo normas, pero no practicando el amor y la justicia que el Señor nos pide. ¿O es que de verdad sí, estamos buscando, estamos bendiciendo, ayudando, perdonando, caminando como hijos del Señor, recibiendo el favor de Dios, la paz, la tranquilidad, el gozo de la salvación, como Él nos pide? Esto es caminar con Dios, con el conocimiento de su palabra, con la oración constante, con la llenura de su espíritu, buscar siempre ponerlo a Dios en primer lugar y luego el resto. Si hacemos esto, entonces sí, obtendremos la vida eterna. Entraremos a la tierra prometida. Ahora ya no es una tierra física para su pueblo, para su iglesia, la nueva Jerusalén, los cielos, la vida eterna. Esa vida eterna llena de alegría, de esperanza, de fe que Dios ofrece, de amor. No es que vamos a estar por ahí vagando como un fantasmita amigable, con una arpa. No, estos son la imaginación del hombre. La Biblia no dice nada de esto. Todo lo contrario. Vamos a ser una generación activa, constante, que disfruta de la eternidad en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, los invito a decidirse a seguir a Cristo de verdad y a mantenernos firmes para llegar a la meta, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahí donde usted está, le invito, mi querido hermano y amigo, si hemos estado apartados de Dios y si nos hemos olvidado prontamente de su favor, a pedirle perdón y a volver nuestros ojos al Señor, que Él está pronto para restaurarnos, para levantarnos. Usted, mi querido amigo, que ahora está recibiendo el favor de Dios, qué bueno, nos alegramos por la bendición. Pero la bendición mayor es si permanecemos, si llegamos hasta el fin. No un favor momentáneo, como muchos lo han recibido de Dios, pero se han olvidado. Y al final pierden el mayor, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a decirle así a nuestro Señor: Padre Celestial, gracias, mi Señor, en esta mañana, porque tú nos has salvado, nos has sacado del Egipto espiritual, de este mundo lleno de maldad y de tinieblas. Gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos. Somos parte del pueblo de Dios, porque hemos creído en ti. Gracias, mi Dios, porque ahora pertenecemos al pueblo del Señor. Pero te pedimos en esta mañana que en primer lugar nos perdones si hemos olvidado prontamente tus mandamientos. Si aún hemos ido tras ídolos, los ídolos de este mundo, que en muchos casos ya no son los de madera, los de yeso, sino son lo que esta vida ofrece: el dinero, la fama, el poder, sin importar los actos para llegar a ello. Perdónanos, Señor, y que podamos volver a tu reino, a tus pies. Que podamos integrarnos nuevamente en el pueblo de Dios y recibir el favor tuyo. Primero tu perdón, tu limpieza a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero luego te pedimos tu poder, la llenura de tu espíritu para permanecer en tus pisadas, para permanecer en tu senda, para no apartarnos ni olvidarnos de los mandamientos de Dios, sino caminar como los hijos de Dios que tú quieres, valientes, esforzados, que arrebatan el reino de los cielos. Así nos dice tu palabra. Hijos de Dios que brillan por sus hechos, por sus obras, no tanto por lo que dicen. Hijos de Dios porque se ve en su vida que Dios está con ellos, que el amor de Dios está en ellos. En el nombre de Cristo, que de verdad nos transformamos, como dice tu palabra, en sal y luz de esta tierra. No solo en ruido, sino de verdad, en una vida que agrada a Dios y que bendice a los hombres. Oh, mi Dios, ayúdanos, Padre Celestial, y ten misericordia y restáuranos como el pueblo de Dios y manténnos firmes. No permitas que el mundo nos engañe, que el enemigo nos engañe. No permitas que la maldad nos destruya. Guárdanos, Padre Celestial,
y danos la victoria de caminar en obediencia, de no olvidarnos de tu favor hasta el final de nuestros días en este mundo. Y luego pasaremos a la eternidad en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos contigo para siempre. Esa es tu promesa. Y a esa, Señor, nos aferramos. A esa promesa, porque son fieles tus palabras y tú cumples lo que prometes. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Padre Celestial, quita de nosotros el temor para en el amor de Dios caminar victorioso hasta el final. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, mi querido amigo, querido hermano, por su palabra. Si Dios tocó en su corazón, la palabra del Señor dice, no endurezcáis su corazón, sino seamos sensibles a la voz de Dios. Que para los obedientes y los fieles Dios es bueno, misericordioso. Vamos a caminar con Dios. Vamos a disfrutar de su presencia y de su bendición. Obedeciendo y no olvidándonos de los mandamientos del Señor. Gracias al Señor. Antes de terminar, quisiera invitarlos a nuestras reuniones ahora habituales que tenemos a través de nuestras páginas, la de Facebook, los días martes, los días jueves y los días sábados a las 9 p.m. Queridos hermanos, les invito, es un tiempo también de reflexión de su palabra, de oración, para interceder unos por otros. Y los invito a compartir estos tiempos de meditación en su palabra que los tenemos los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. Y por supuesto, el próximo domingo tendremos un culto similar a este. Mis queridos hermanos, donde usted está, usted ha creído en Cristo Jesús, o usted se ha reconciliado y de verdad ha decidido seguir a Cristo, obedeciendo su palabra, usted es un hijo de Dios o es un hermano nuestro en Cristo Jesús. Lo felicito y le invito a continuar firme en Cristo Jesús. Y solo podemos estar firme con el poder de Dios, con su ayuda. Sin Él no lo podemos hacer. No nos olvidemos de nuestro Dios que nos ha dado la vida eterna, la bendición en Cristo. Gracias, mis queridos hermanos y amigos, por acompañarnos. Que el Señor me los bendiga.